7 de la mañana, 1 minuto. Nuestro invitado en esta mañana, como lo anunciamos, es Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Buen día, gracias por estar aquí. Hay algunos temas para el diálogo con nuestro invitado. El primero es el proyecto Toachi Pilatón. Hay quienes dicen que no hay una justificación plena para la declaratoria de estado de emergencia en torno a esta obra, si solo se trata con ello de acelerar un proceso de contratación. ¿Qué justifica esta declaratoria? ¿Cuál es el objetivo? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros hemos solicitado al señor presidente una declaratoria de emergencia. La razón principal es porque el contrato con la empresa que estaba manejando esto fue dado por terminado unilateralmente y nosotros para poder contratar con otra empresa necesitamos esa autorización. La empresa Interrao no va a terminar el proceso y nosotros hemos negociado con otra empresa que se llama Tashmash, que sería quien termine el proyecto. Pero entendemos que es una subcontratista de la anterior. Fue una subcontratista de la anterior, fue la que entregó los equipos electromecánicos para el proyecto, pero obviamente no era una empresa con la que nosotros teníamos el contrato. Era una relación entre empresas público-privadas, pero no con el Estado ecuatoriano. Entonces tenemos que caminar por ese camino. Debo aclarar que nosotros hemos hecho un estudio a través de una consultoría para determinar los montos remanentes para terminar el proyecto. Tenemos una inversión hundida importante ahí y que realmente eso no le hace ningún favor al país y a los ecuatorianos. Tenemos que poner a producir ese proyecto, a generar energía. Y en base al estudio que hizo una empresa tercera, privada, analizó el costo remanente que significaría terminar la obra. En base a eso, nosotros nos hemos sentado con la empresa y hemos negociado, por supuesto, hacia abajo, para tener un monto nuevo por el cual esto sería contratado y avanzaremos en el futuro. Ministro, cercano. hagamos breve la historia. ¿Qué ocurrió? El proyecto no fue terminado en sus plazos originalmente contratados. ¿Por qué? Yo creo que la empresa, tratamos de resolverlo esto con la empresa Interrao, inclusive viajó una comisión a Rusia, hubo negociaciones y conversaciones con autoridades del país, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo para que ellos terminen bajo los términos originales del contrato. Hubo una incapacidad de la empresa de poder terminar el proyecto. Es decir, es atribuible a la empresa. Lo que así es. Ellos obviamente tendrán su derecho de presentar reclamos al país, como efectivamente lo han hecho, y nosotros tendremos que presentar todas nuestras pruebas. Sí, porque entendemos que ellos presentan una demanda contra el país en una corte arbitral de Santiago de Chile. Así es. ¿Por qué? ¿Qué aducen? Ellos se sienten que han sido perjudicados, que el contrato fue terminado unilateralmente, sin acuerdo de ellos. Esto sucedió durante el gobierno anterior y es algo que nosotros hemos heredado y ahora tenemos que arreglar. Nuestro interés es que ese proyecto empiece a producir, que genere energía para el país. Tenemos una inversión importante ahí que no puede estar botada. El proyecto lo hemos revisado hasta el estado actual, está en condiciones razonables para trabajar. Hay equipos que están ya aquí en el país, que fueron dejados en el país, que tenemos que ver la condición técnica de esos equipos porque han estado abandonados más de 2 años. Pero, ministro, si me permite, ¿la rescisión del contrato implica el cobro de una garantía? Nosotros cobramos la garantía a la empresa. Esa garantía fue cobrada por el Estado ecuatoriano. Si no recuerdo mal, es alrededor de 16 millones de dólares que se cobró esa garantía a la empresa. Fue ejecutada efectivamente. ¿Y el Estado ecuatoriano se considera satisfecho con ese monto para el cobro de los daños causados por el incumplimiento de la empresa? Nunca es satisfactorio para nosotros que un proyecto no haya sido terminado en tiempo y en especificaciones. De esa manera nosotros no podemos estar satisfechos con el monto que hayamos cobrado. Nosotros esperábamos que el proyecto sea terminado a tiempo y en especificaciones y que genere energía para el país. Eso no ha sucedido, obviamente eso
produce una insatisfacción por parte del Estado ecuatoriano. Porque aquí la pregunta es ¿qué reclama la otra parte? Y en caso de resultar favorecida en un laudo arbitral, ¿cuánto le va a costar eso adicionalmente al Estado ecuatoriano? Nosotros creemos que tenemos toda la documentación y los respaldos necesarios para justificar la decisión del Estado ecuatoriano de dar por terminado el contrato. Además que se hizo el esfuerzo de tratar de reiniciar la obra con la propia empresa. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Yo entiendo que económicamente a ellos ya no les cerraba el proyecto bajo las condiciones originales y dicho esto, pues ellos no aceptaron las condiciones que el país les propuso. También había una empresa china implicada en esto. La empresa china fue la que realizó todas las obras civiles, fue un subcontratista también de la empresa. Ellos han cumplido con su objetivo. Tenemos ya más del 95% de la obra civil completa, entonces por ese lado no hay ningún inconveniente respecto de la obra civil realizada por la empresa china. ¿Por qué se presume que la empresa rusa con la que se quiere contratar la continuación o la finalización de la obra va a cumplir si fue parte de un contrato que terminó en incumplimiento? Yo entiendo, y esto obviamente ya es un asunto entre empresas, que hubo discrepancias entre la empresa Interrao y Tashmash, que es la empresa proveedora de equipos. Con ellos nos hemos reunido un sinnúmero de veces, es una empresa técnicamente seria. Yo creo que de parte de Interrao fue que se metieron a hacer un proyecto para el cual no estaban preparados, no estaban en condiciones de ejecutarlo, y obviamente la empresa china tiene reclamos, la empresa propia rusa Tashmash tiene reclamos respecto de cómo se ejecutó el proyecto. Ellos, como les digo, inclusive tienen equipos que llegaron al país, que están almacenados en las instalaciones de la hidroeléctrica, que llegaron a tiempo para ser instalados, pero ahí debió haber algún tipo de diferencias entre las empresas que no permitió terminar el proyecto. Tashmash es una empresa privada rusa versus Interrao, que es una empresa estatal. Entendemos que esto le costará adicionalmente al país alrededor de 140 millones de dólares. Así es. Ya se han gastado cerca de 400 millones de dólares en esta obra. Evidentemente, como usted bien dice, se está heredando un problema de aquel tiempo en el que se decía que todo estaba impecablemente hecho, con eficiencia absoluta. Mi pregunta es, ¿cuánto le termina costando adicionalmente y de manera no prevista al país esta obra Toachi Pilatón? Bueno, como usted bien menciona, el presupuesto que hemos negociado con la nueva empresa es alrededor de 140 millones de dólares. Es decir, que le cuesta la diferencia entre 80 y 140 millones sería el costo adicional. Recuperamos 16 millones de la garantía, entonces hay un saldo adicional en el costo del proyecto. Quiero dejar claro, eso sí, que los nuevos montos fueron avalados por un estudio de consultoría. No es algo que nosotros hemos sacado del sombrero, porque ya se está mencionando de que se está pagando un sobreprecio al respecto. Lamentablemente esos son los comentarios en las redes. Quiero dejar claro que eso no es el caso, que hemos sido muy respetuosos y muy preocupados de defender los intereses del país, pero es una situación, como repito, que se ha heredado, un proyecto que ha estado abandonado por más de 2 años y que nosotros tenemos que hacer toda la remediación necesaria para que ese proyecto termine y se concluya a satisfacción. En estos casos, como en otros, ¿cabe hacer un cálculo de lucro cesante para entender realmente cuánto le ha costado al Ecuador esta fallido proceso? Así es, o sea, es muy fácil calcular la capacidad de generación de la hidroeléctrica versus el tiempo que no ha generado, y eso nos daría un monto que no lo tengo en la cabeza en este momento, pero es muy fácil calcularlo. Son 2 años más 2 años, son casi 4 años de retraso en la obra, porque una vez que se firme el contrato con la empresa que se haría cargo de esto, el proyecto estaría terminado en 2 años adicionales. Que también habría que calcular dentro de ese valor de lucro cesante para finalmente saber cuál es la factura, cuánto nos cuesta. Y digo cuánto nos cuesta porque una parte del financiamiento proviene del BIES, de los recursos de los afiliados al instituto
ecuatoriano de seguridad social por la vía, por supuesto, de los recursos del Banco del BIE, del Banco del Seguro Social, del BIES. Yo le pregunto, siendo así, ministro, ¿no cabe una rendición de cuentas previa, un corte al día, una suerte de explicación pública de qué ha ocurrido con esto y de qué ocurrirá hasta el final? Sí, a ver, yo también me permito aclarar, el IES no ha sido perjudicado en este proyecto de ninguna manera. Nosotros hemos cumplido como institución para ir pagando y reembolsando. El IES invirtió como cualquier inversionista en el proyecto y el dinero que puso tenía una tasa de interés que ha sido reconocida por el proyecto Toachi Pilatón. Entonces, el BIES o el IES no han sido perjudicados, inclusive nosotros hemos hecho ya 2 desembolsos hacia el IES para reemplazar o para restituir esos dineros por la falta de capital que tenía o tiene el BIES. Pero de alguna manera todo sale de los recursos públicos, por lo tanto sacamos el dinero de un bolsillo para ponerlo en Así otro. es. Y finalmente quien paga es el Estado, vale decir, los ecuatorianos. Eso es así. Ministro, el tema de la refinería, ¿qué cabe esperar? Porque la palabra refinería nos hace temblar a los ecuatorianos. Sí. ¿Qué cabe esperar? Se habla de una nueva refinería. Estamos en proceso de licitación. En las próximas semanas se lanzará al mercado porque ha habido interés de varias empresas en el proyecto este de refinería. Como el señor presidente mencionó desde un principio de su gestión, el país no va a invertir en esa refinería, el Estado ecuatoriano no va a invertir. Todo será a través de inversión privada a su riesgo. Es decir, cualquier empresa que tenga interés tendrá que traer el dinero, tendrá que construir, tendrá que operarla y lo que nosotros haremos es concesionar la refinería por un periodo de acuerdo a los estudios económicos que se haga del proyecto. ¿Y esto sería realizado en el terreno no necesariamente. que nos costó 1.500 millones de dólares? No necesariamente, eso es algo que en los últimos días yo he comentado. Las empresas consideran que no es la mejor alternativa hacer la refinería en el Aromo. ¿Por qué, ministro? Hay varias. La primera es que no está pegado al mar. Toda refinería tiene que estar pegada al mar. Segundo, no hay una infraestructura necesaria allá como son oleoductos y polioductos para llevar el crudo y para sacar los derivados. Eso significa que requeriría una inversión adicional al proyecto para poder llevar el crudo para procesamiento y posteriormente sacar los derivados procesados. Entonces, todo eso hace que el costo del proyecto, si es que se lo hace ahí, encarezca. Pero, ministro, perdone, esto constituye una verdadera sorpresa, porque al menos presumíamos que el lugar era el indicado desde el punto de vista técnico. Personalmente no creo que era el lugar adecuado y yo creo que varios especialistas en la materia se han pronunciado de que no es el lugar adecuado para hacer una refinería. Lamentablemente yo no sé qué llevó a tomar esa decisión cuando esta fue tomada. A mí inclusive por la parte ambiental me preocupa porque tenemos un bosque húmedo ahí que hay que cuidar. Y refinería, usted sabe lo que es, o sea, no es algo que por más que se tenga todos los cuidados puede causar algún tipo de Si no deterioro. es este el lugar, ¿cuál sería? Tenemos alternativas, una de ellas es Jaramijó en Manabí, otra es Monteverde y la tercera es la propia Esmeraldas. Vamos a dejar abierto a que las empresas, en base a su análisis técnico y económico, sean quienes presenten, porque su inversión va a ser a riesgo propio, cuál sería el lugar que ellos preferirían para hacer esta inversión. Los inversionistas que aportarán eso. Nosotros, ¿Se puede mencionar el nombre de algunas empresas o interesados? Son consorcios y hay empresas de primer orden que están interesadas ahí. Son consorcios formados por empresas americanas, por empresas europeas, todas ellas de primer orden especializadas en este tipo de negocios. Entonces hay empresas como UOP, como Siemens, etcétera, solo para mencionarle un par de ellas.
que forman parte de ese consorcio, de uno de los consorcios que estaría interesado. Hay empresas coreanas también que están interesadas en este proyecto. ¿Cuánto se proyecta en cuanto al monto de inversión? Tenemos estimados por parte de las empresas entre 6 y 7 mil millones de dólares sería lo que se está hablando. Obviamente esto no incluye la parte petroquímica de la refinería, sería una refinería de combustibles y probablemente azufre y urea, hasta ahí llegaría la parte petroquímica. ¿Cómo se explica que la otra refinería, bueno, me imagino que en esto hay especificaciones de orden técnico que marcan diferencias sin duda alguna, pero cómo se explica que haya una diferencia tan considerable de precio? Porque se hablaba en la otra entre 10 y 12 mil millones. Sí. Había cosas adicionales que se pedía en la refinería anterior, como menciono ya, que es la parte petroquímica. Eso tiene un costo adicional que hoy nosotros estamos dejando fuera. Pero también yo creo que había malas evaluaciones en cuanto a la parte económica, no se tenía claro lo que se quería y lo que se tenía disponible para poder determinar el monto real de la refinería. Sin contar algunos gastos no confesables. Ministro, para concluir este diálogo, se ha pedido o se va a pedir a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que le permita a Ecuador ampliar ese cupo de exportación que le corresponde de acuerdo a este convenio entre todos los países miembros de la OPEP. ¿Hay posibilidades de que el Ecuador pueda comenzar a exportar un poco más de petróleo? Entiendo que se quiere llegar a 530.000 barriles. Sí, nosotros ya hemos llegado a 534.000 barriles, estamos produciendo eso al día de hoy. Es decir, estamos por encima de la cuota original que nos fijó la OPEP, que era de 508.000 barriles. Pero nosotros, durante mi visita a la OPEP, la última reunión, hice esa solicitud. El señor viceministro estuvo hace 10 días en Viena, insistimos en esto y ya nos llegó en esta semana una carta del secretario de la OPEP haciendo la solicitud formal en la que recomienda, entre otros países, 3 de ellos, que a Ecuador se le permita la producción de los 530.000 barriles. Así que ya gran parte del camino está recorrida, esperamos solo la resolución final que está basada en ya aprobaciones que se ha dado a otros países, así que no vemos la razón por qué se le niegue a Ecuador. Y la razón principal es simplemente ¿qué base se tomó para el cálculo de esa cuota? Eso es lo que estamos discutiendo. En nuestro caso se tomó la base donde la producción cayó y no la producción normal que el país podría Pero más producir. allá de los argumentos, ¿hay voluntad de...? Hay voluntad y creemos que eso va a ser positivo porque ya hay un pronunciamiento del secretario de la OPEP en el sentido que se le debe aprobar a Ecuador y tenemos el documento en el que él se pronuncia de esa manera. Esperemos que así sea, ministro. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, esta mañana en Primera Impresión. Brevísimo corte, regresamos con más de lo anunciado.